Muy buenas a todos, mi nombre es Sema y bienvenidos a Delirándote. Continuamos con Assassin's Creed La Cruzada Secreta, capítulo 4. 20 de junio de 1257. Aquella mañana me desperté con Maffeo sacudiéndome el hombro. No con especial delicadeza, debería añadir. Sin embargo, su insistencia estaba provocada por el interés en mi historia, así que al menos debía estar agradecido. ¿Y bien? Dijo. ¿Y bien qué? Si soñaba dormido, bueno, era porque lo estaba. ¿Qué le pasó a Hamad? Eso lo descubrí más tarde, hermano. Pues cuéntamelo. Mientras me sentaba en la cama, reflexioné sobre el tema. Creo que lo mejor es que te cuente las historias tal y como me las contaron a mí, dije por fin. Altair, aunque está envejeciendo, es un narrador de relatos buenísimo. Debo seguir tal y como él la narró. Y lo que te conté ayer formó la mayor parte de nuestro primer encuentro, un episodio que tuvo lugar cuando solo tenía 11 años. Traumático para cualquier niño, meditó Maffeo. ¿Pero qué fue de su madre? Murió al dar a luz. ¿Altair se quedó huérfano a los 11 años? Sí. ¿Qué le ocurrió? Bueno, ya sabes qué le ocurrió. Está sentado en su torre y... No me refiero a qué pasó después de morir su padre. Eso también tendrá que esperar, hermano. La siguiente vez que vi a Altair, había avanzado 15 años en su narración, a un día en el que se encontraba arrastrándose por las oscuras y empapadas catacumbas debajo de Jerusalén. Era el año 1191. Habían pasado más de 3 años desde que Salah al-Din y sus sarracenos habían tomado Jerusalén. Los cristianos habían reaccionado rechinando los dientes, dando patadas en el suelo y cobrando impuestos al pueblo para financiar su tercera cruzada. Y una vez más, los hombres en cota de mallas habían marchado a Tierra Santa y habían asediado sus ciudades. El rey Ricardo de Inglaterra, al que llamaban Corazón de León, tan cruel como valiente, hacía poco que había vuelto a tomar Acre, pero su mayor deseo era Jerusalén, un lugar santo. Y ningún otro sitio en Jerusalén era más sagrado que el monte del templo y las ruinas del templo de Salomón, hacia las que avanzaban Altair, Malik y Kadar. Se movían rápido, pero a hurtadillas, aferrándose a los laterales de los túneles, sin que apenas sus suaves botas tocaran la arena. Altair iba delante, Malik y Kadar unos pasos detrás, todos con los sentidos adaptados al entorno y el pulso acelerándose mientras se acercaban al monte. Las catacumbas tenían miles de años de antigüedad y así lo parecían. Altair veía arena y polvo cayendo de los soportes inestables de la madera, mientras bajo sus pies el suelo estaba mullido, la arena mojada por el agua que goteaba constantemente desde arriba, una especie de canal que abría por allí cerca. El aire estaba cargado de olor a azufre por los faroles empapados en betún que bordeaban las paredes del túnel. Altair fue el primero en oír al sacerdote. Por supuesto fue él, era el líder, el maestro asesino. Sus habilidades eran mayores y sus sentidos más agudos. Se detuvo. Se tocó la oreja. Luego levantó la mano y los tres se quedaron inmóviles, como espectros en el pasadizo. Al mirar atrás, estaban esperando su próxima orden. Los ojos de Kadar brillaron, expectantes. La mirada de Malik era atenta, férrea. Los tres contuvieron la respiración. A su alrededor el agua goteaba, y Altair escuchó atentamente los murmullos del sacerdote. La falsa devoción cristiana de un templario. Altair colocó las manos a su espalda y sacudió la muñeca para sacar su hoja al tiempo que notaba el tirón familiar del mecanismo del anillo que llevaba en el dedo meñique. Guardaba la hoja de tal modo que el ruido que hacía al deslizarse apenas se oía. Además, la había activado a la vez que caían las gotas de agua para asegurarse. Gota, gota, ¡zas! Llevó los brazos hacia adelante y la hoja de su mano izquierda reflejó una parpadeante luz de antorcha, sedienta de sangre. Altair se colocó plano contra la pared del túnel, avanzó a hurtadillas, dobló una ligera curva hasta que pudo ver al sacerdote arrodillado en el túnel. Llevaba la túnica de un templario. Sin duda, estaba en busca de su tesoro. Se le aceleró el corazón. Era tal y como él había pensado. La ciudad, bajo el control de Salah al-Din, no iba a detener a los hombres de la Cruzada Roja. Ellos también tenían asuntos en el monte. ¿Qué asuntos? Altair tenía la intención de averiguarlo, pero antes...
Tendría que encargarse el sacerdote. Muy agachado, se colocó detrás del hombre arrodillado, que estaba rezando e ignoraba la proximidad de la muerte. Altair puso el peso en el pie que tenía delante, flexionó un poco la rodilla, alzó la hoja y echó la mano hacia atrás, preparado para golpear. ¡Espera! ¡Espera!, dijo Malik entre dientes desde atrás. Tiene que haber otra manera. No hace falta que éste muera. Altair le ignoró. Con un movimiento fluido, agarró el hombro del sacerdote con la mano derecha y con la izquierda le clavó la punta de la hoja en la nuca, cortándole entre el cráneo y la primera vértebra de la columna. El sacerdote no tuvo tiempo de gritar. La muerte fue casi instantánea, casi. El cuerpo se agitó y se tensó, pero Altair lo sostuvo firme mientras notaba con un dedo en la arteria carótida cómo su vida se consumía. Poco a poco, el cuerpo se relajó y Altair dejó que se encogiera en silencio, en el suelo donde estaba, con un charco de sangre que se extendía y manchaba la arena. Había sido rápido, no se había oído. Pero cuando Altair retiró la hoja, vio cómo le miraba Malik y la acusación que reflejaban sus ojos. Hizo lo que pudo para reprimir una expresión desdeñosa ante la debilidad de Malik. El hermano de Malik, Kadar, en cambio, miraba el cadáver del sacerdote con una mezcla de asombro y sobrecogimiento. «Excelente forma de matar», dijo entre jadeos. «La fortuna favorece tu hoja». «La fortuna no», alardeó Altair. «La destreza. Quédate observando un rato más y puede que aprendas algo». Cuando lo dijo, examinó a Malik detenidamente, al ver los ojos del asesino brillando por el enfado, los celos y, sin duda, por el respeto que Kadar le tenía a Altair. En efecto, Malik se volvió hacia su hermano. «Sí, te enseñará cómo ignorar todo lo que nos enseñó el maestro». Altair le miró con desdén una vez más. «¿Y cómo lo habrías hecho tú? No habría atraído la atención sobre nosotros, no le habría quitado la vida a un inocente». Altair suspiró. «No importa cómo terminemos nuestra tarea, tan solo que la hagamos». «Pero ese no es el modo», empezó a decir Malik. Altair le miró fijamente. «Mi manera de actuar es mejor». Por un momento ambos se fulminaron con la mirada. Incluso en aquel túnel frío, húmedo y empapado, Altair podía ver en los ojos de Malik la insolencia, el resentimiento. Sabía que tendría que tener cuidado con eso. Por lo visto, Malik era un enemigo a la espera. Pero si tenía planes para suplantar a Altair, era evidente que Malik había decidido que ahora no era el momento adecuado para plantarse. «Reconoceré el terreno más adelante», dijo. «Trata de no deshonrarnos más». Cualquier castigo por aquella insubordinación en particular tendría que esperar, decidió Altair, cuando Malik se fue y subió el túnel en dirección al templo. Kadar le observó mientras se marchaba y luego se volvió hacia Altair. «¿Cuál es nuestra misión?», preguntó. «Mi hermano no me ha dicho nada, tan solo que debería sentirme honrado porque me hubiera invitado». Altair contempló al joven entusiasta. «El maestro cree que los templarios han encontrado algo bajo el monte del templo». «¿Un tesoro?», preguntó Kadar emocionado. «No lo sé. El maestro lo considera importante. Si no, no me hubiera pedido que lo recuperara». Kadar asintió y, tras un gesto de Altair con la mano, salió como una flecha para reunirse con su hermano y dejó a Altair solo en el túnel. Mientras reflexionaba, bajó la vista hacia el cadáver del sacerdote, que tenía un halo de sangre en la arena, alrededor de su cabeza. Puede que Malik tuviera razón. Había otros modos de silenciar a un sacerdote. No tenía por qué morir. Pero Altair lo había matado porque podía. Porque era Altair ibn Lahad, hijo de un asesino, el más experto de la orden, un maestro asesino. Se puso en camino hacia una serie de hoyos donde la niebla flotaba en sus profundidades y saltó con facilidad a la primera viga transversal, aterrizando ágilmente, agachado, como un gato, con respiración regular, al tiempo que disfrutaba de su propio poder y porte atlético. Saltó a la siguiente y a la otra, y luego llegó a donde Malik y Kadar le estaban esperando, pero en vez de reconocerlos, pasó de largo, el sonido de sus pies como un susurro sobre el suelo, apenas sin rozar la arena. Delante de él había una escalera alta, que cogió a toda velocidad, subió rápido y en silencio, y solo aminoró el paso cuando llegó al final, donde se detuvo a escuchar y a oler el aire. A continuación, muy despacio, alzó la cabeza para ver una cámara elevada, y allí, tal y como él esperaba, había un guardia de espalda, callado e inmóvil. Le estudió durante unos instantes. Tomó nota de su postura, de la inclinación de sus hombros. «Bien»,
Estaba cansado y distraído. Silenciarlo sería fácil. Despacio, despacio. Altair se levantó del suelo, donde había estado agachado por un momento, estabilizó su respiración y observó al templario con detenimiento, antes de acercársele por la espalda, enderezarse y alzar las manos, la izquierda una garra y la derecha preparada para sujetarle y acallar al guardia. Entonces golpeó y sacudió la muñeca para sacar la hoja, que saltó hacia adelante en el mismo instante en el que él embistió contra la columna vertebral del guardia y extendió la mano derecha para contener el grito del hombre. Durante un segundo permanecieron en un macabro abrazo y Altair notó bajo su mano el cosquilleo del último grito amortiguado de su víctima. Entonces el guardia se contrajo, Altair lo llevó hasta el suelo con cuidado y se inclinó para cerrarle los ojos. Le habían castigado por su fallo en el puesto de vigía, pensó tristemente, mientras se levantaba para apartarse del cadáver y unirse a Malik y a Kadar, que pasaban bajo el arco que había vigilado tan mal. Una vez al otro lado, se encontraron en el nivel superior de una cámara inmensa. Por un instante, Altair se quedó asimilándola y de pronto se sintió intimidado. Eran las ruinas del legendario templo de Salomón, que decían que había sido construido en el 960 a.C. por el rey Salomón. Si Altair estaba en lo cierto, ahora estaban contemplando la casa mayor del templo, su lugar sagrado. Los primeros escritos hablaban del lugar sagrado, cuyas paredes estaban cubiertas de cedro, de querubíes tallados, palmeras y flores abiertas estampadas en el relieve con oro, pero el templo ahora era una sombra de lo que había sido. No obstante, incluso despojado de su dorado, seguía siendo un sitio de reverencia, y a su pesar, Altair se maravilló al ver. Detrás de él, sus dos compañeros estaban incluso más intimidados. ¡Allí! ¡Esa debe ser el arca!, dijo Malik señalando a través de la sala. ¡El arca de la alianza!, dijo Kadar entrecortadamente al verla también. Altair se había recuperado y se asomó para ver a los dos hombres como un par de estúpidos comerciantes, escandalizados al ver las resplandecientes baratijas. ¿El arca de la alianza? No seáis tonto, les reprendió. No existe tal cosa, es solo una leyenda. Pero al mirar, estuvo un poco menos seguro. Sin duda la caja tenía todas las propiedades de la fabulosa arca. Era como los profetas siempre la habían descrito, chapada completamente en oro, con una tapa dorada adornada con querubíes y unos círculos para introducir los palos que se utilizarían para transportarla. Y Altair advirtió que tenía algo, una especie de aura. Apartó la vista de ella. Asuntos más importantes necesitaban su atención. Concretamente, los dos hombres que acababan de entrar en el nivel inferior, con las botas crujiendo sobre lo que una vez había sido un suelo de abeto, pero ahora tan solo era piedra. Allí se hallaban los templarios y su líder ya estaba dando órdenes. La quiero al otro lado de la puerta antes del amanecer, les dijo, refiriéndose sin duda alguna al arca. Cuanto antes la tengamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masyaf. Hablaba con acento francés y, al acercarse a la luz, vieron su capa distintiva, la de un gran maestro templario. Roberto de Sable, dijo Altair, su vida es mía. Malik se volvió contra él enfadado. No, nos han pedido que recuperásemos el tesoro y nos encarguemos de Roberto, solo si es necesario. Altair, harto del desafío constante de Malik, se volvió hacia él. Se interpone entre el arca y nosotros, dijo entre dientes, encolerizado. Diría que es necesario. Discreción, Altair, le rogó Malik. Querrás decir cobardía. Ese hombre es nuestro mayor enemigo y ahora tenemos la oportunidad de deshacernos de él. Aún así, Malik alegó. Ya has roto 2 principios de nuestro credo. Ahora romperás el tercero. No comprometas a la hermandad. Al final Altair soltó. Soy superior a ti, tanto por título como por mi capacidad. Deberías pensártelo antes de cuestionarme. Y al decir aquello, se dio la vuelta. Bajó rápidamente por la primera escalera hacia un balcón inferior y luego llegó al suelo, donde caminó con seguridad hacia un grupo de caballeros. Lo vieron acercarse y se volvieron hacia él, con las manos en la empuñadura de sus espadas y la mandíbula tensa. Altair
Sabía que estarían observándolo, observando al asesino, mientras se deslizaba por el suelo hacia ellos, con el rostro oculto por la capucha, la túnica, el fajín cayendo a su alrededor, la espada en la cadera y las empuñaduras de sus espadas cortas asomando por el hombro derecho. Sabía el miedo que estarían sintiendo. Y él a su vez los observaba a ellos, evaluando mentalmente a cada hombre. ¿Cuál de ellos era un espadachín diestro? ¿Cuál lucharía con la izquierda? ¿Quién sería el más veloz? ¿Y quién el más fuerte? Al tiempo que prestaba especial atención al líder. Robert de Sable era el más grande, el más poderoso. Llevaba la cabeza rapada y en su cara estaban grabados los años de experiencia, cada uno de los que habían contribuido a su leyenda, la del caballero tan famoso por su habilidad con la espada como por su crueldad y la falta de misericordia. Altair sabía muy bien que, de los presentes, ese era el más peligroso. Tendría que neutralizarlo a él primero. Oyó que Malik y Kadar bajaban las escaleras y miró atrás para verlos seguir su ejemplo. Kadar tragó, nervioso, y los ojos de Malik reflejaron su desaprobación. La tensión de los templarios aumentó al ver a dos asesinos más, que crecían en número. 4 de ellos rodearon a De Sable, alertas, y el ambiente se cargó de miedo y suspenso. «¡Esperad, templarios!», dijo Altair, cuando estuvo lo bastante cerca de los 5 caballeros. Se dirigió a De Sable, que tenía una fina sonrisa en los labios y las manos colgando a los costados, a diferencia de sus compañeros. Estaba preparado para el combate, pero relajado, como si la presencia de 3 asesinos no le importara demasiado. Altair le haría pagar por su arrogancia. «No sois los únicos que tenéis asuntos aquí», añadió. Los 2 hombres se evaluaron. Altair movió su mano derecha, como si estuviera dispuesto a agarrar la empuñadura de la espada de su cinturón. Quería mantener la atención de Sable allí, cuando en realidad la muerte le llegaría con un corte limpio de la izquierda. Sí, decidió. Haría un amago con la derecha, pero atacaría con la izquierda. Despacharía a Robert de Sable con la hoja y sus hombres huirían, lo que permitiría a los asesinos recuperar el tesoro. Todos hablarían de la gran victoria de Altair al luchar contra el gran maestro templario. Malik, ese cobarde, tendría que callarse. Su hermano quedaría maravillado de nuevo, y al regresar a Masyaf, los miembros de la orden venerarían a Altair. Al-Mualim le honraría personalmente, y el camino de Altair hacia el puesto de maestro estaría asegurado. Altair miró los ojos de su oponente. Imperceptiblemente, dobló la mano izquierda para comprobar la tensión del mecanismo de la hoja. Estaba preparado. «¿Y qué es lo que queréis?», preguntó De Sable, con aquella misma sonrisa despreocupada. «Sangre», se limitó a responder Altair, y atacó. Con una velocidad inhumana, saltó sobre De Sable al tiempo que activaba la hoja y hacía un amago con la mano derecha, aunque golpeó con la izquierda tan rápido y mortal como una cobra. Pero el gran maestro templario fue más rápido y astuto que él, y se había anticipado. Cogió al asesino en mitad del ataque, por lo visto con gran facilidad, de modo que Altair se detuvo en seco, incapaz de moverse, de pronto, terriblemente indefenso. Y en aquel momento, Altair se dio cuenta de que había cometido un grave error, un error garrafal. En aquel momento supo que no era De Sable el arrogante, sino él. De repente ya no se sentía como Altair el maestro de los asesinos. Se sentía como un niño débil e impotente. Peor que un niño fanfarrón. Forcejeó, pero se percató de que apenas podía moverse. De Sable le sujetaba sin ningún esfuerzo. Notó una fuerte punzada de vergüenza al pensar que Malik y Kadar estarían viendo cómo le reducían. La mano de su oponente le apretó la garganta y empezó a respirar con dificultad, mientras el templario le empujaba con la cara. Una vena en su frente latió con fuerza. «No sabes dónde te metes, asesino. Te perdonaré la vida, tan solo para que vuelvas con tu maestro y le des este mensaje. Él y los suyos han perdido Tierra Santa. Debería huir ahora que tiene la oportunidad. Si os quedáis, todos vosotros moriréis». Altair se atragantó y resopló. Su visión empezó a nublarse.
y luchó por no quedar inconsciente mientras de sable le retorcía con facilidad, como si se tratara de un recién nacido, y lo lanzaba hacia la pared del fondo de la cámara. Altair se estampó contra la roca antigua y fue a parar al salón del otro lado, donde permaneció aturdido por un instante, cuando oyó el estruendo de las vigas y los enormes pilares de la estancia al caer. Levantó la vista y vio que su entrada al templo estaba bloqueada. Al otro lado, oyó los gritos de Robert de Sable. ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! Se puso de pie enseguida y salió disparado hacia los escombros para tratar de encontrar un lugar por donde pasar, mientras la vergüenza y la impotencia ardían en su interior. Oyó los gritos de Malik y Kadar, sus gritos al morir, y al final agachó la cabeza, se dio la vuelta y comenzó a salir del templo para continuar el viaje hacia Masyar. Una vez allí, le daría la noticia al maestro. La noticia de que había fracasado. Él, el gran Altair, había llevado la deshonra a sí mismo y a la orden. Cuando por fin salió de las entrañas del monte del templo, el sol resplandecía y Jerusalén estaba llena de vida. Pero Altair nunca se había sentido tan solo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y desde ya muchas gracias por su tiempo. Nos veremos la próxima.